¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir en el foro de Cámara Libre a la diputada panista por Baja California, María Eloísa Talavera. Nos va a explicar sobre una iniciativa para reforzar los castigos y las leyes que protegen a las mujeres para el acoso sexual y tener castigos más duros para este delito. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla. Diputada, bienvenida a Cámara Libre. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias por la oportunidad de compartir las ideas con el auditorio. Encantada de recibirte. Bueno, estábamos platicando en el sentido de que el delito es hostigamiento sexual. No existe acoso sexual como delito, ¿es correcto? Así es. En el Código Penal está establecido como delito el hostigamiento sexual. Y también en alrededor de 16 estados de la República, en sus códigos estatales penales, tienen tipificado el delito como acoso sexual y en 25 el hostigamiento sexual. ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual? El hostigamiento sexual lo tipifican en el Código Penal como un delito reiterado, en reiteradas veces, pero debe haber una relación jerárquica entre la víctima y el victimario. En el caso de trabajo. Puede ser, normalmente se da, puede ser de trabajo cuando existe una relación jerárquica entre ellos. Y en el caso que estamos planteando ahorita de tipificar el delito de acoso sexual, porque ese no está establecido en el Código Penal como un delito, y sin embargo, según las estadísticas, tenemos un problema serio de seguridad de las mujeres en México, quienes diariamente transitan a sus lugares de trabajo muy temprano, desde la madrugada, a veces 5 de la mañana o antes, salen tarde también en sus trabajos diarios, en los traslados diarios al trabajo, a las escuelas. Bueno, me platicabas de cifras realmente escandalosas de acoso sexual en el transporte público. Así es, Lili. En nuestro país, aproximadamente 1.8 millones de mujeres, estamos hablando del 10% de la población económicamente activa de las mujeres, sufre acoso sexual. 6 de cada 10 mujeres están sufriendo este tipo de tocamientos, de agresiones que las pueden poner en riesgo su vida diariamente en los traslados a la escuela. Esto es en el transporte público. En los traslados al trabajo también. En otros países lo tipifican, lo llaman como acoso callejero, porque ocurre en las vías públicas, en los parques. Y países de América Latina ya tienen legislación avanzada también, han tipificado este tipo de delitos en sus códigos penales. Decías que México es el segundo lugar en acoso sexual a mujeres en transporte público en América. Público, sí, es un honroso segundo lugar. Un vergonzoso segundo lugar. ¿Y el primer país cuál es? Bogotá, en segundo México y después Perú. Y entonces se trata de proteger a las mujeres. ¿Qué es lo que están proponiendo? Bueno, lo que estamos proponiendo en primer lugar es tipificar el delito de acoso sexual en el Código Penal. Es una política pública que al establecerla ahí, cada estado tendría que homologar sus códigos penales con este Código General. ¿Se van a proponer castigos? Sí. Por un lado, ahorita, por ejemplo, el que está tipificado es el hostigamiento sexual, pero la sanción que tiene es una sanción administrativa de 40 salarios mínimos. Entonces, según estadísticas de las mujeres que son atacadas, hostigadas sexualmente, ni el 99.7% denuncia. ¿Por qué? Pues porque no hay una sanción administrativa de 40 salarios mínimos, o sea, nada, mínimo. Es muy tortuoso el proceso, casi de doble victimización a quien se atreve a denunciar. No, bueno, y en un país con tanta impunidad, entonces, pues ni siquiera se pierde el tiempo ni a poner la denuncia, aunque es nuestro deber poner denuncia sobre eso, pero también entre que no se cree que vaya a haber castigo y
y pues el miedo de estas mismas mujeres a denunciar a quien las está atacando en este sentido, como un callejón sin salida. ¿Cuál sería alguna forma de motivar a las mujeres a que hagan algo para defenderse? En primer lugar, lo que estamos haciendo es clarificando el delito de hostigamiento en el Código Penal. En la definición dice que deben ser reiteradas veces el delito de hostigamiento. Entonces, nosotros le queremos quitar, lo que estamos proponiendo en la iniciativa es quitarle ese la palabra reiterado, para que en cuanto ocurra una vez ellos puedan denunciar y también incrementar las sanciones de 40 días a 100, 200 días y que también haya cárcel de 5 a 8 años de cárcel. Y también... Es que apenas así con castigo para que se logre algo, porque por las buenas no se puede. Tiene que ser por las malas, ¿no? Así es. Y la otra es tipificar el delito de acoso sexual en el Código Penal General, porque no existe como delito. Y ese es el que, pues, en el que tenemos segundo lugar en transporte público. Si esta estadística está así en Ciudad de México, en el resto de los estados del país no es diferente. Nada más que la capital tiene pues mucha más información y a veces es más visible lo que sucede. La ventaja que tenemos ahora con las redes sociales es que ya no denuncian anónimamente, ya las denuncias tienen nombre y apellido. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer en la política pública el procedimiento para que exista el delito y las mujeres que son víctimas empiecen a denunciar con la seguridad de que ya está tipificado el delito, que hay un procedimiento y una sanción para quien se atreva a cometer este tipo de actos. Es legislación que está tipificada ya en otros países, como en Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Perú, ya lo tienen, Chile, ya lo tienen en sus códigos penales. Y lo que nosotros estamos planteando al establecerlo en el Código Penal General es que lo homologuen en los estados, en sus legislaciones locales, para que se vaya estableciendo el camino que ya sea en todo el país. En todo el país y que las mujeres puedan denunciarlo. Decías también que tenemos un vergonzoso de los primeros lugares en violencia contra niñas menores de 14 años. Así es, en violencia sexual en menores de 14 años. Pues en los de OCDE normalmente son 30 países los que evalúan y ese es el... ¿Y en eso México es primer lugar? En primer lugar. Niñas menores de 14 Niñas menores años. de 14 Bueno, es que alguien años. tiene que protegerlas. Así es. Entonces, es un tema que está... La estadística lo refleja, los datos ahí están. También encontramos, por ejemplo, estudiantes que fueron víctimas de acoso dentro de sus centros universitarios, no importa si son públicos o privados, y se atrevieron a denunciar y doblemente victimizadas fueron por haberse atrevido a denunciar. Por eso te digo, hay mucho miedo. En primer lugar es esta desconfianza de que pues, no va a haber castigo. Y en segundo lugar, el hecho de tenerle temor a la persona que comete el acoso sexual. Así es, porque la sanción administrativa que existe ahorita pues es muy, muy baja, ¿no? No corrige el problema, digamos. ¿Y van a proponer algo para que no se revictimice a la víctima, valga la redundancia? Bueno, ahorita es por un lado, establecer el delito, subir la pena al que ya está al de hostigamiento y tipificar el otro de acoso sexual, por un lado, que esté el proceso claro. Y luego, eso es, digamos que la acción inmediata para corregir una distorsión social que ya existe. Pero yo considero que en el fondo tenemos que ir en dos vías. Por un lado, este camino que estamos planteando, pero el otro, el educativo también. El del respeto, el de los valores, que tiene que retomarse una educación con valores y con ética en los libros de texto que los hemos dejado de lado. Y a su vez también hemos estado trabajando con ANUYES, esta asociación que agrupa alrededor de 190 universidades públicas y privadas del país, con InMujeres y con el CEAMEC, que es un centro de estudios que tenemos en Cámara de Diputados para estudios de la mujer, trabajando en conjunto la elaboración de un protocolo contra la violencia de género base
para las universidades, para que lo establezcan lo apliquen las universidades, y también cuando este tipo de delitos ocurran dentro de un plantel, ya sea público o privado, la víctima tenga la certeza de que hay un proceso bajo el cual puede ser ella atendida, pero también la institución, que cuando se ven envueltos en un tema de este tipo, pues a nadie le gusta y a veces prefieren no ver o decir que no es cierto. Sí, en cambio, si existe un procedimiento claro para ambas partes, para tanto la autoridad educativa como para la víctima, va a ser mucho mejor y más transparente el resultado de Y va a de incentivar atención. a que las mujeres Empiecen a denunciar denuncien. cuando ocurra. Ahora, diputada, los asesores que han tenido ustedes en la Cámara de Diputados para orientarlos a ver cómo manejar este tema, ¿qué les han comentado? ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista sociológico? Porque llama la atención cómo este país pues no cuida a sus niñas. Si es el país en estos términos, más o menos entre 30 países, con las niñas más violentadas, menores de 14 años, es un país que no cuida a sus niñas, lo cual es terrible. En términos sociológicos, repito, ¿qué les han dicho los expertos, los asesores, los que estudian estos fenómenos? ¿A qué se debe? Bueno, México ha firmado diversos tratados internacionales de protección a las mujeres y luchar contra la violencia de género, pero se ha circunscrito casi a violencia de género dentro del hogar. Y lo que estamos planteando ahorita es fuera del hogar, en los lugares públicos donde no está tipificada. Es la parte que estamos abordando ahorita. Sí hemos trabajado muchas leyes y se han abordado, pero casi son violencia dentro de los hogares, donde tenemos legislación de avanzada, pero nos hemos quedado todavía cortos en ir legislando, como en este caso que la violencia ocurre fuera del hogar, ¿no? En el traslado al trabajo, dentro de los planteles educativos, dentro de los planteles de trabajo también. Te comento que además de esta iniciativa, estaremos proponiendo próximamente otra iniciativa que tiene que ver con reformar la Ley Federal del Trabajo para que las empresas también establezcan protocolos contra la violencia de género de las mujeres que laboran en los centros públicos de trabajo, ¿no? En los centros de trabajo, básicamente. ¿Irá a tardar mucho en salir esto? Pues mira... Todos los diputados están politizando el asunto. No se está politizando. Yo creo que es un tema que ahí están los datos, ahí está el contexto. Es claro que hay un problema en México que tenemos que resolver. Y lo que estamos planteando es la política pública o el definirla para que empiece a aplicarse y a operar. ¿Dónde está la iniciativa? Bueno, la iniciativa ahorita se presentó ahora en la Comisión Permanente, se turna a la Comisión de Justicia y estaremos pendientes del dictamen. Y en la siguiente sesión estaremos presentando la otra iniciativa que tiene que ver con establecer protocolos contra violencia de género en los centros de trabajo. Son distintas vías por las que tenemos que ir erradicando este problema que tenemos en México. Hay una cuestión que vemos que es como un quiebre generacional. Quizás la violencia estaba muy institucionalizada y ahora no sé si es cuestión de la tecnología o también que paulatinamente hemos venido avanzando y hay en menos los temas tolerancia. Exactamente, hemos venido avanzando en políticas públicas contra la violencia de género. Pero al menos hacerlo más consciente, ¿verdad? Hay más conciencia de hombres y mujeres, debo de decirlo. Ya no se ve algo que era la violencia institucionalizada, ya están conscientes de que no está bien. Y en consecuencia se han venido trabajando desde distintas aristas para erradicarlo. Muy bien, pues vamos a darle seguimiento. Ojalá salga pronto esto, porque pues, es en beneficio, obviamente, de todas las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Claro que sí. La diputada María Eloísa Talavera, diputada panista por Baja California, platicándonos sobre este tema. Hasta aquí Cámara Libre, gracias por acompañarnos. Si va a seguir despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión y si no, que tenga muy buenas noches. Hasta la próxima.